Hola papá, ¿cómo estás? Muy bien, encantado de estar de nuevo en contacto con mi entrevistador favorito. Bueno, mi invitado favorito acá también, muchas gracias por nuevamente tomarte el tiempo, ¿no? Durante esta cuarentena para hablar un poco más de Malvinas, que como te había dicho la última vez, yo estaba leyendo el libro de Pío Matassi, Probado en Combate, y quería repasar algunos de las fechas claves de Malvinas, especialmente cuando se trata de la aviación argentina. Y hoy queríamos hablar nada menos del 25 de mayo, que fue un día donde los pilotos argentinos se cubrieron de gloria, nuevamente atacando a la flota inglesa, no solo de la Fuerza Aérea, sino como decíamos de la aviación naval, poniendo en acción de nuevo el misil Exocet, con mortíferos resultados nuevamente. Y queremos repasar algunos de estos ataques, a ver cómo sucedieron las cosas y si entendí bien cómo pasó, porque pasaron muchas cosas el 25. No, fue un día muy intenso que comienza con el derribo de dos pilotos argentinos, Palaver y Jorge Osvaldo García, los dos capitanes. Jorge Osvaldo García era uno de los dueños del lápiz, o sea, él era el que ponía quién sale hoy, quién sale más tarde, y él siempre se ponía a sí mismo. Y bueno, se puso a sí mismo el Día de la Patria y fue uno de los caídos. Wow. Y después de eso, bueno, las otras dos misiones que sí fueron muy exitosas, que son las escuadrillas que tienen como nombre a los dioses mitológicos, ¿no? La Vulcano y la Zeus. Bueno, arranquemos hablando de HMS Coventry, otro destructor tipo 42, que bueno, de su época era un destructor moderno como el destructor Sheffield, ¿no? Fue el destructor número 5 alcanzado o hundido por Argentina, siendo el segundo directamente hundido por este ataque. Y bueno, repasemos quiénes estuvieron involucrados en este ataque y la misión contra el Coventry. El primer teniente Mariano Velasco y el alférez Jorge Bam Bam Barrio Nuevo. Los dos atacaron la fragata. Hay un audio que yo he difundido, por ejemplo, en el año 88, en el documental que hice para Canal 2, que es un audio valiosísimo y riquísimo para entender cómo funcionaban los pilotos, porque ahí están las conversaciones durante el ataque. Evidentemente no es un audio acompañado de un video, no sabemos en qué momento hablan, pero aparentemente es cuando ya se aproxima el momento del ataque y el ataque en sí mismo. Y se escucha claramente la voz de Bam Bam Barrio Nuevo, que le dice a Velasco que las tres bombas de Velasco le pegaron a la clase 42. Y bueno, y las expresiones de júbilo de Velasco, ¿no? Y alguna palabrota por ahí que se le escapa. Porque a mí creo que me dieron, voy a ir viendo porque yo sentí varios golpes abajo, ¿ok? Ustedes vamos pegadito, me voy bajando. Yo reduzco la velocidad ya, ¿eh? ¿Qué tal? Venga, va. Creo que es perfecto este señor, la zona 42, la vi clarito. Se va la trampa a las tres, señores, plantado muy bien, ¿eh? Sí, sí. ¡Vamos, pendejo! ¡Vamos, pendejo! ¡Vamos, patria! ¿Salieron las tres? Sí, las tres pegaron la forma de un señor, la forma 42, la vi clarita. ¡A ver cómo se toca, puta! Péganse al juego, que están pegando en misiles, pegaditos, no demasiado, pero pegado, ¿ok? Esto, Raquel, ¿qué putas? A ver si hay alguna Alejandra del noroeste. ¡La patria, carajo! ¡Lengua de mierda! En el canal. La otra parte del radial 270, distancia de 360 porque lo nivel 160. Está orbitando sobre la isla. Me parece que sí, porque se lo está cayendo el carretero y le voy a ir a inyectar. Pero después está también el diálogo donde intervienen Carballo y Rinke en el ataque, y vos te das cuenta que hablan con mucha normalidad, excepto los momentos de euforia del triunfo, hablan con una
falta de dramatismo pasmosa. Por ejemplo, Carballo, que fue alcanzado, y que inclusive había pensado en eyectarse, él dice, creo que fui alcanzado, y te lo dice como quien diría, creo que va a llover. Sí, sí, sí. O por ejemplo, cuando evalúa de eyectarse, dice, creo que voy a eyectarme. Una tranquilidad pasmosa. Bueno, que también, obviamente, la contraparte es el momento de júbilo cuando grita, bueno, gringos de mierda, todo en el fragor del combate, muy entendible, y que eso, si querés, si tenemos tiempo, puedo hablarte de un episodio que tuvo que ver con esa grabación a posteriori, una cosa muy lamentable que pasó justamente en el Canal 2, donde yo por primera vez había mostrado esos audios combinados con, por primera vez, el cine ametralladora. Que pongamos bien en claro, los A4 no tenían cine ametralladora, pero yo combiné el audio de los A4 con esas imágenes para darle más dramatismo, ¿no es cierto? Hice una síntesis, aunque advertí que la imagen del cine ametralladora es de los aviones Mirage Dagger. Pero ¿eso es lo que me querías comentar o decime más de No, eso? lo que pasó fue que yo estaba felicísimo de haber hecho ese documental en el 88, donde entrevisté a Carballo, y Carballo me acercó esos audios por primera vez. Mm. Y cuando sale el documental, el periodista Juan Carlos Pérez Basó, que era compañero mío de trabajo, me dice, no, quiero hablar con Carballo, lo admiro mucho. Bueno, le hago la conexión, Carballo, por supuesto, campechano, lo recibe, y le pide Pérez Basó a Carballo esos audios. Carballo confiadamente se los da. ¿Y qué hizo después Pérez Basó? Cosa que me enteré por Carballo. Hizo una edición donde puso a una mujer, madre de no sé cuántos hijos, de una docena de hijos, y la contrapuso a la imagen de Carballo, al audio de Carballo atacando la flota, y una suerte de editorial donde decía que la primera imagen de la mujer es el amor y la segunda imagen es la de la muerte. Una canallada realmente, que a Carballo inclusive le costó un poco caro porque sus camaradas y los que le facilitaron el audio le dijeron, te das cuenta, la sociedad argentina no está todavía lista para escuchar este audio. El que no estaba listo para escuchar ese audio y respetarlo era Juan Carlos Pérez Basó, que en ese caso se mostró como un verdadero canalla, Y, porque y- traicionó la confianza de Carballo. y claro, ¿y por qué hizo eso? ¿Cómo razonás? O sea, en primer lugar no tiene ningún sentido lo que hizo, pero ¿por qué hacer esa canallada? Bueno, probablemente estaba en la estela de esa onda de desmalvinización que era muy fuerte en la sociedad argentina en el año 88, y yo puedo entender que haya estado bajo esa influencia, lo que no puedo justificar de ninguna manera que se haya valido de un ardid para atacar a nuestros halcones. Hubiera ido de frente sería otra cosa. No, y son las cosas que se siguen padeciendo hasta el día de hoy, ¿no? Cuando se habla de la desmalvinización y de dónde viene todo esto, de hace ya largo rato, de las raíces y todo. Pero bueno, pero volvamos a ese audio que sí lo conozco, es impresionante, o sea, porque también es el contraste, como vos decías, de ellos van en completo silencio hacia este ataque, en todos los casos, para como también comentábamos sobre las misiones del 12 de mayo, que es fundamental que no te intercepte alguien o que te levanten las transmisiones y las repercusiones que puede haber de eso. Sí, mira, iban en silencio hasta que te digo, llega el momento del ataque, ahí sí intercambian mensajes entre ellos, pero lo que cuenta es muy interesante el comandante de la Coventry, que se llama David Hart Dyke, que él dice que él sabía perfectamente cuándo salía la escuadrilla argentina, qué tipo de avión salía y hasta los nombres de los pilotos, porque dice el comandante del navío inglés que los espías chilenos le pasaban esa información. Entonces, cuando van a atacar Bam Bam, Barrio Nuevo y Velasco, van a atacar la Coventry, los estaban esperando. Y así y todo, aunque los estaban esperando y aunque les tiraron un misil, que está en el diálogo también, que Carballo grita, cuidado misil, y Rinke le dice, quédese tranquilo que no va para nosotros, claro, iba para la otra escuadrilla.
y según Bam Bam, iba dirigido al avión de Bam Bam. Y a pesar de eso, y a pesar de las desesperadas maniobras que hace el Coventry para esquivar a los halcones, y que inclusive el comandante da la orden de que los marineros agarren los fusiles y que le tiren hasta con fusiles a los halcones que estaban atacando, igual le pegan esos bombazos, los 3 seguros de Velasco, y a Barrio Nuevo aparentemente se le traban las bombas, no salen. Él dice en uno de los reportajes, él dice que recién cuando activa la última bomba siente un ruido como que se desprendió. Pero evidentemente las que pegaron más fueron las de Velasco. Ujú. Y bueno, el destructor Coventry entonces se hunde en más o menos 30 minutos. Y como vos recién decías, o sea, cuando ellos llegaban, porque en ese momento, o sea, en estos ataques uno había que llegar y cantar el blanco, digamos, vamos hacia esta, y o sea, el jefe de la escuadrilla ¿cómo funcionaba eso cuando elegían los blancos? Mira, eso lo contó muy bien una vez Celaya, diciendo que uno va a ras del agua a casi 1000 kilómetros por hora y cuando avista la flota no tiene muchas posibilidades de cambiar, ataca la primera que ve. Y bueno, eso pasó, por ejemplo, cuando en ese mismo día van a atacar los superestandar a la flota, atacan el buque más voluminoso, que resulta ser Atlantic Conveyor, que ellos pensaron que era el portaaviones porque era de un volumen similar. Y estaba Y cerca. claro, y además ese ataque se produce, los ataques de los halcones se producen en cuestión de segundos. Tanto así que el mismo comandante de la Coventry es herido y se tiene que tirar al agua, lo rescatan del agua. Así que imagínate con qué velocidad se produjo ese ataque. No, impresionante. Y bueno, pasando a HMS Broadsword, que era una fragata misilística. Hay tantas fotos impresionantes de este aspecto de la guerra de Malvinas, pero una que también es increíble. O sea, esto fue una bomba que rebotó en el agua, atravesó el buque, se llevó puesto un helicóptero, siguió de largo y cayó del otro lado. O sea, para que te des una idea de la velocidad con que venían estas bombas, estos buques de un alineamiento, se dice, más liviano, cambiaron velocidad por menos protección, las atravesaban, como decís, como un cuchillo con pan caliente. Bueno, acá tenés un ejemplo perfecto de cómo estas bombas atrás. O sea, se llevó puesto un helicóptero también. Sí, y causó bajas entre el personal también. Y bueno, en ese ataque cuenta Cini, el jefe del escuadrón, que estaba esa duda de si salir con las bombas grandes o con las bombas chicas, todavía no estaba muy claro, y quería Cini que saliera Carballo con las bombas de menos peso, pero Carballo quería la bómbola, como le decía, él quería la de casi 1000 libras. Y primero Cini le dice que no, y después, bueno, cede ante Carballo, y entonces lleva Carballo la bómbola, y es la bómbola la que, al no encontrar por su enorme peso la resistencia necesaria, no explota, pero sí atraviesa el barco y lo despanzurra, lo deja fuera de combate. Y una cosa muy interesante, y una vez más lo digo, tenemos que leer a los ingleses para enterarnos de cosas absolutamente extraordinarias que hicieron nuestros pilotos, porque acá se oculta en nuestro país. Tenemos que leer al jefe de la flota, el almirante Woodward, que cuenta cómo fue ese ataque a la fragata Broadsword. Está la foto tomada por un oficial inglés desde el puente de la Broadsword, que son 2 puntitos, Carballo y su numeral Rinque, que avanzan entre una lluvia de fuego hacia la embarcación. Y dice Woodward que los radares de los lanzamisiles los tenían enganchados a ambos pilotos, o sea que eran hombres muertos, porque si el radar del lanzamisil te engancha, no le puede errar el lanzamisil. ¿Y qué hicieron estos 2 jóvenes pilotos con la tensión de volar a ras del agua, con los ingleses tirándoles con todo? Se ponen ala con ala. Y los radares que tenían 2 blancos se desorientan porque ven un solo blanco, tan cerca estaban volando estos 2 pilotos, no salen los misiles y ahí pusieron fuera de combate a la Broadsword. Impresionante. ¿Cómo le decía la bómbola? ¿Le decía Carballo a la bomba? Que era la más pesada. Bueno, ¿por dónde empezar para hablar sobre Carballo? Pero mencionemos también por un momento al numeral de hierro Carlos Rinque, ¿correcto? Sí, Carballo le había puesto ese mote de numeral de hierro. ¿Qué es un numeral para la gente que no sabe? El numeral es el que secunda al jefe de la escuadrilla.
Cuando es una escuadrilla de 2, bueno, es el jefe y el numeral. Cuando son escuadrillas de 4, van formando de acuerdo al cargo y a la experiencia en los ataques. Es Que el, no, no jóvenes para, estaban atrás. no para volver a hablar de Top Gun, pero es el wingman, digamos. Algo así, sí, 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 el numeral, sí. Y Sí, bueno, y Carballo se anotaba en todas las misiones, era increíble, se anotaba en todas las misiones, y el día 25 de mayo, él justamente dice, bueno, tenemos que rendir un gran homenaje al 25 de mayo, antes de salir, y vaya si lo rindieron. ah, sí. Wow, y es impresionante. Y bueno, también te quería preguntar sobre la vida de estos halcones. ¿Por dónde empezar con el capitán Pablo Cruz Carballo, ¿no? Es Su indicativo. su indicativo. Y bueno, ¿y por qué era Cruz? Bueno, él era un hombre profundamente religioso y eligió ese indicativo cruz en homenaje a la cruz de Jesucristo y también a la Cruz del Sur, que es la constelación de estrellas que alumbra a la Argentina. Ah, mirá. Y bueno, esa religiosidad fue la impronta de Carballo en todo momento. Era uno de los tantos pilotos que salía confesado, y él lo ha dicho, yo estaba en gracia de Dios y tenía que morir, y además qué bueno morir como piloto de ataque, porque no sufrís nada, es un instante cuando te pegan el misilazo. Reventás, pero no dura mucho el sufrimiento. Claro. Sí, hay testimonios de los dos lados que sí, que cuando te pega un misil es como es un segundo, es un instante, en el mejor de los casos, ¿no? Pero cómo le fue a Pablo Carballo luego de la guerra? Y si me puedes contar un poco de su vida de hoy en día, ¿cómo está? Probablemente es otra historia que avergüenza al ser nacional argentino. Con estas cuestiones de envidia que eran moneda corriente entre los militares que no habían ido a la guerra, se los hostigó mucho a los combatientes, y Carballo no fue la excepción. Carballo llegó a Comodoro y le dieron un cargo burocrático, algo así como el jefe de un depósito de material militar, cosa que no era para él, porque era un piloto de combate, nada más alejado de la imagen de Carballo que la de un burócrata, y le tendieron literalmente una cama, porque le envidiaban muchos. Desaparecieron un par de fusiles de esa unidad, de ese depósito. Obligaron, o se vio obligado Carballo a renunciar, le dieron la baja, y semanas más tarde aparecieron los fusiles. Una canallada verdadera, en vez de aprovecharlo. Carballo igual no bajó los brazos, eligió otro frente de combate, fue a dar clase a la Escuela de Aviación Militar, y durante largos años nutrió allí a los cadetes de la mística que era propia de los halcones. O sea, hubo un aspecto de la desmovilización que vos decís que era basado en una envidia, especialmente con gente como Carballo que se destacó. Contame cómo funcionaba eso de la envidia. Mirá, yo lo digo así, los que no fueron envidiaban a los que fueron y arrugaron envidiaban a los que fueron y no arrugaron, y los que fueron y no arrugaron envidiaban a los que fueron, no arrugaron y se destacaron un poquito más. Carballo fue uno de los que más se destacó, porque él y los dos pilotos que atacaron al Invencible son los únicos oficiales que tienen la cruz al heroico valor en combate. Y además por su forma, por su personalidad, Carballo es uno de estos justos que siempre está marcando lo que es moral, y eso a mucha gente le molesta. Los humanos no nos gusta que nos marquen las cosas que hacemos en forma no correspondiente con la moral, pero esto entra en un marco amplio de la envidia y el resentimiento en todas las armas hacia todos los que combatieron. Los de ejército, por ejemplo, cuando vuelven, había una orden de que había que disciplinar a los malvineros. En vez de aprender de ellos, había que disciplinar, lo que se traduce como castigarlos. Y los han perseguido, les han cortado las carreras. Fue muy, muy difícil por esta cuestión tan humana y tan miserable que es la envidia. Bueno, ¿cómo está hoy en día Pablo Carballo?
Bueno, siempre con el ánimo. Son En mi amigos ustedes, ¿no? O sea, se Sí, conocen tengo el ya. honor de ser amigo porque, bueno, lo quise conocer, tuve el honor de conocerlo en el mismo 82, y me dijo que estaba escribiendo un libro, y entonces le propuse hacerle el contacto con mi editorial, la que me había sacado mi libro, y bueno, ahí empezó una relación con él me había escrito cartas, y tengo el honor de seguir siendo amigo de él hasta el día de hoy. Y bueno, sigue con su trabajo evangelizador de alguna manera de las Malvinas, da charlas. Es impresionante cuando él va a la feria del libro, que se forman colas donde la gente espera horas con tal de sacarse una foto con él, de que firme el libro, porque además Carballo no es que cumple lisa y llanamente con firmar un libro. Habla con cada uno, se interesa por él, se interesa por la familia, realmente le presta toda la atención del mundo, y es impresionante en todas las ferias del libro la cantidad de gente que hace cola como si fuera realmente un rockstar, una estrella de rock. Sí, no, totalmente. O sea, es algo que se ve en las redes sociales, es que el nombre de Carballo suena bastante y la gente lo reconoce y, o sea, habla muy bien, digamos, con mucha pasión y, o sea, muy emotivo. Y bueno, hay un par de videos que tenemos nosotros de la dedicación a Luciano Guadagnini y de Trucha Varela. Pero además es de una vida ascética y una vida altamente moral. No es que él predica lo que no practica. Él, por ejemplo, ha publicado libros que se han vendido muy bien, y sin embargo, él nunca ha cobrado un centavo de los royalties de esos libros. Desde el primer momento los destinó a los familiares de los caídos de la Fuerza Aérea. Un ejemplo de lo que es Carballo. No, hay que, la verdad, que dedicarle un capítulo entero a Carballo, porque bueno, no solo estuvo involucrado en este ataque, sino también estuvo involucrado en los ataques que hundieron a la Antélope, ¿no? Que recién mencionamos a Guadagnini, y a la Ardent, ¿correcto? Sí, Carballo tiene, yo creo que es un récord, 20 horas de combate real. 20 horas de combate real. Y sigue combatiendo, en el día de hoy sigue combatiendo, sigue llevando la luz, porque si vos vas a una charla de Carballo, y yo a cualquiera que esté escuchando le recomiendo que se enteren, que en cuanto se enteren, viajen, así sea 3.000 kilómetros para escucharlo. Él no solo te habla de Malvinas, él te habla de la vida, y te da unas clases de vida magistrales. Yo estoy seguro que las charlas de Carballo cambian la vida del ser humano. Es un sabio, además de ser un héroe, y para mí, además de ser un santo. Bueno, ¿cuándo se viene la entrevista con Carballo? Bueno, te la gestiono. De repente se agrega una pantallita acá y ¡pum! Aparece Pablo Carballo. Y ahí Bueno, dejamos que ustedes dos hablen. Bueno, pasamos, porque hay varios nombres que quería mencionar. ¿Qué se sabe del teniente Carlos Rinque, el numeral de hierro de Carballo? él tiene un perfil bastante bajo, no suele aparecer demasiado, ha hecho su carrera de forma normal, y siempre ha tenido un perfil bajo, y lo sigue manteniendo. El alférez Jorge Bam Bam Barrio Nuevo, que vos tenías un muy buen post explicando por qué le decían Bam Bam. Claro, porque él me contó de que él venía de una familia muy pobre, e ingresó en la escuela naval en la escuela de aviación militar, y no tenía ni siquiera los medios para comprarse las reglas, los compases. Entonces le pedía prestado a sus camaradas, los cadetes, pero como tenía una fuerza impresionante en las manos, se le rompían las cosas cuando las usaba. Entonces los cadetes le pusieron Bam Bam porque en ese momento estaban de onda los dibujitos animados de los Picapiedras, y uno de los personajes era Bam Bam, el niño más fuerte del universo. Entonces le quedó ahí Bam Bam. Qué fenómeno. Y el primer teniente Mariano Velasco. También es una persona que mantiene un perfil bastante bajo, no es de hablar demasiado. Trascendió que se encontró con el piloto que lo había derribado. El piloto viajó hasta Córdoba y se encontraron. Hello, Miguel. Hello. Welcome to my house. Thank you, sir. Un piloto de marca mayor, muy religioso también, llevaba la imagen de la Virgen, bueno, como la mayoría de los pilotos, en su timón de vuelo.
pero prefiere tener un perfil bajo. Bueno, para los que están contando, serían estos buques que estamos hablando hoy, los números 15, 16 y 17. El 17 siendo el Atlantic Conveyor, que era un portacontenedores, ¿no? Que traía todo tipo de pertrechos, pero principalmente, bueno, traía Harriers, pero los habían bajado esos Harriers, creo, ¿no? Sí, tenía helicópteros. Pero tenía 4 Chinooks, que eran helicópteros enormes para el transporte de las tropas, por lo cual tuvieron que caminarse toda la isla los ingleses. Así es, así es. Fue un durísimo golpe. Y es interesante, por ejemplo, de hablar de las bajas inglesas en este contexto, ¿no? Por ejemplo, la Coventry, que se hundió en tan poco tiempo, y ellos hablan de 19 o de 20 caídos nada más. En este 25 de mayo del 82 se cumplió también un aniversario del ataque en que fue derribado el Tom Lucero, del cual podemos hablar también un poco. Pero una cosa que quería traer a colación es que cuando lo suben a bordo, lo rescatan del océano al Tom Lucero, a él le llama muchísimo la atención la inmensa cantidad de chinos que había a bordo. Y eso ayudaría a explicar la cantidad relativamente pequeña de bajas que acusan los ingleses protegiendo su orgullo nacional, porque evidentemente si hubiera muchos muertos británicos es imposible ocultarlo en una sociedad abierta como es la inglesa. Pero de los chinos, ¿quién se va a enterar? Y decía el Tom Lucero que había visto tanta, pero tanta cantidad de chinos a bordo, que cuando escucha el ruido característico de los A4, porque seguía el combate en ese momento, después de que él hubiera sido derribado, él dice, ojalá le acierten a la fragata en la que estoy. Pero le preguntan, ¿pero cómo? Vos estabas a bordo, no importa. Me hundo con la fragata, pero que esa inmensa cantidad de hombres no bajen, no desembarquen. Fíjate qué temple el de Tom Lucero. No, sí, te quería hablar sobre Tom Lucero, pero esta parte no la conocía, que él decía de lo de los chinos a bordo, pero algo que sí he visto y que también me impresionó un poco fue en el ataque del 8 de junio del Sir Galahad, del día más negro de la flota inglesa, estaban evacuando muchos mercantes marinos de Hong Kong. O sea, que Claro. estaban evacuándolos a la orilla. Se estima que hasta un 60% de las tripulaciones de los buques ingleses eran chinos. Y no las contaban como bajas oficiales dentro de los números oficiales, ¿correcto? A todas luces no. Y además eso se prestaba. Por empezar, Inglaterra siempre tuvo una tradición de no revelar las bajas, siempre las han disimulado. O sea, se hunde un buque en tan pocos minutos y acusan tan pocas bajas, sería imposible, reitero, si fueran todos británicos. Pero al ser chinos, ¿quién va a ir a controlar, o sea, a investigar si hubo bajas chinas en los buques británicos? Eso queda sepultado para siempre como dato estadístico. O sea, aclaremos para los que quizás no estén al tanto, o sea, son chinos o de Hong Kong que forman parte del Imperio Británico, no son como mismo los gurkhas, ¿no? Los nepaleses que contrataban, etcétera, son parte de lo que es el Imperio Británico, ¿no? Que de ahí contrataban. Personal contratado. Personal contratado. Bueno, pero volviendo al teniente Ricardo Lucero, Tom Lucero, porque también se atacó a HMS Fearless, que era un buque de asalto anfibio, según el libro de Pío Matassi, en una escuadrilla donde el capitán Jorge Osvaldo García, que fue derribado, ¿no? Estaba el teniente Daniel Paredi, el teniente Ricardo Lucero, y el alférez Gerardo Isaac, ¿estaba ahí? Sí. El mismo del Invencible. El Invencible. Sí, a Ricardo Lucero le decían el Tom por la cabaña del tío Tom, el personaje de la escritora famosa Harriet Beecher Stowe, que era un tipo tan buenazo. Bueno, Lucero era tan buenazo que le pusieron el Tom. Era una persona muy buena y además de mucho sentido del humor, muy querido. Y bueno, le pasa esto de que es derribado y cuando lo van a rescatar, la embarcación le pasa por encima, o sea que casi muere 2 veces.
Él se eyectó a una gran velocidad, que es como golpear contra una pared, tenía luxada una pierna, fracturada la otra, y cuando lo van a sacar, el inglés, que hay que decirlo, se arriesga para sacarlo de la goma, porque el combate en ese momento continuaba, él estaba todavía atado a su arnés de paracaidista y le hace gestos al soldado inglés de que le corte el arnés para poder liberarse. Pero el soldado inglés le señala que todavía tenía la pistola, y hasta que no le sacó la pistola no se animó a sacarle el arnés. Es increíble, hay una imagen que recorrió el mundo del Tom Lucero tirado sobre la cubierta del buque inglés, destrozado, y con un inglés apuntándole con el fusil, destrozado, congelado, le seguían teniendo miedo. Sí, impresionante. Lo trasladan después al buque Uganda, y él contaba que cuando empiezan a llegar heridos ingleses a bordo del Uganda, él los ve también muy mal estado, muy mal heridos, y hasta rompen llanto. Él sintió conmiseración, compasión por el enemigo, y hasta se quitó la manta que tenía encima, maltrecho como estaba, para hacer el intento de dársela a un herido inglés. Wow, no, es impresionante la historia de Tom Lucero. Y otra cosa que también me chocó de los reportajes británicos es que al mismo tiempo, como decís, que le temían, pero que en el reporte menciona que le tenían respeto a los pilotos, porque recordemos, a esa altura de la guerra, estamos hablando ya del buque número 17, y la lista continúa. Y bueno, para volver un poco a la lista, el Atlantic Conveyor, los mismos ingleses también, yo he visto videos que hemos puesto donde dice que fue el revés quizás más grande para ellos de toda la guerra. O sea, no es solo perder los helicópteros y los pertrechos, pero lo que significa eso para toda la operación, te lo dice el comandante inglés Julian Thompson. Pero bueno, hay que dedicarle un capítulo a las batallas terrestres. Pero queremos mencionar que en el ataque al Atlantic Conveyors, bueno, se pone en acción nuevamente, como hemos mencionado antes, el Exocet, el capitán de corbeta Roberto Kurilovic y teniente de fragata Julio Barraza. Sí, el que aparentemente los dos disparan su Exocet, pero el que acierta es el de Kurilovic. Y para entenderlo, o sea, nosotros teníamos 5 Exocets. La cosa es así. Habíamos comprado 15 Super Etendard y 15 Exocet, pero los franceses llegan a entregar nada más que 5 y 5 y interrumpen la entrega al empezar las hostilidades. Inclusive no nos dan las instrucciones para armar los Exocet. Y los ingenieros argentinos desculan por sí mismos esas instrucciones. ¿No nos dieron las instrucciones del misil sofisticado de última generación? No se las dieron. Y lo descularon los técnicos argentinos. Pero es impresionante. Es que ese es otro capítulo para hablar porque hay mucho lo que fue la ingeniería, el ingenio y muchas cosas. Pero bueno, entonces, no llegaron los otros 10 Exocet que nos debían. Los primeros 2 se utilizaron en el ataque contra el Sheffield, ¿es correcto que se dispararon 2? Así es. Bueno, obviamente el Sheffield fue aniquilado por uno de ellos y el otro, bueno, después no entremos en teorías en dónde quedó el otro. ¿O me querés decir dónde quedó el otro? Los ingleses dicen que cayó al mar. Y en cuanto al 25 de mayo en Malvinas, hay un video que circula bastante y que es un momento que se conoce, que es Menéndez dando un discurso en el 25 de mayo. ¿Qué me puedes contar sobre ese discurso y cómo se vivía en ese momento en Malvinas? Bueno, nosotros, todos los que estábamos ahí, veíamos con bastante temor y desesperación casi que Menéndez no tenía voluntad de combate. La pasividad de Menéndez día a día era preocupante. Parecía que se había ido al mazo. Llega el 25 de mayo, se hace la formación tradicional, y Menéndez da una arenga guerrera, pero inflamadísima. Y dijimos, ¡zas! Se despertó Menéndez. Pero el 26, 27, 28 de mayo sigue la pasividad de Menéndez. Inclusive hay una teoría de que, como él sabía de que estaban muy desconformes con su pasividad, de alguna manera quiso ganar tiempo y hizo esa arenga tan combativa para despistar. Yo grabé ese discurso de Menéndez, fue gracioso porque
lo transmitía el continente, el audio, por supuesto, el video no tenía tiempo, manera real de transmitirlo el mismo día, pero el audio lo transmití. Y nosotros escuchábamos bien las radios uruguayas, las radios argentinas casi no se escuchaban, y esa misma noche escuché por Radio Carve de Uruguay que iban a pasar mi informe, y decían que yo estaba grabando las palabras de Menéndez bajo el ruido de las bombas y el de los aviones a chorro que pasaban por encima. En realidad era el ruido del viento que entraba en el micrófono, pero los locutores uruguayos habían adornado la transmisión. Bueno, es que hay tanto para hablar ahí, pero bueno, comenzando por Menéndez, bueno, es que hay que quizás dejarlo para otro capítulo, papá, pero te quería preguntar sobre Menéndez porque también se le culpa mucho por la pasividad, ¿no? que se presentó, pero yo he leído gente que dice que, bueno, él era el gobernador de las islas, o aclaremos cuál es su título acá y cargo. Era el gobernador. Él era gobernador militar de las islas, pero al momento del inicio de los hechos bélicos, él se convirtió automáticamente en jefe de la guarnición Malvinas. Era el número 1, comandante militar de Malvinas. E inclusive yo he visto con mis propios ojos una carta manuscrita de Menéndez donde le escribe a un oficial de la Armada, donde él reconoce que él era el comandante de la guarnición de Malvinas. Los que quieren disculparlo se aferran a esta versión de que solo era el gobernador militar, lo cual es absolutamente falso. ¿Pero él tomaba las decisiones estratégicas o no? Él tomaba las decisiones en el campo, por supuesto, hablaría con el continente. Hay una versión de que en esa enorme pasividad, a veces el que lo sobrepasaba era uno de los generales que estaba subordinado a él, pero en ese caso eso tampoco lo exculpa, él se dejaba sobrepasar por esa pasividad que tenía. ¿Quién era el general? Le decían Joffre, le decían el caballo Joffre. Porque también te quería hacer repasar un poco, cuando hablemos de los combates y de la defensa de las islas, ¿quiénes eran los generales de Malvinas que estaban ahí con Menéndez? Que eran 4? ¿Cuántos generales había? Eran cuatro generales: Menéndez, el caballo Joffre, el general Parada, de malísima actuación en Malvinas por ser, digamos, discretos, por no usar términos más fuertes, y el general Américo Daer, que yo lo entrevisté uno de los primeros días que cuando yo llegué a las islas, y me dijo que de ahí solamente iban a salir muertos, pero un par de días antes de la rendición, el general Américo Daer se tomó un avión al continente y no salió muerto de Malvinas. Sí, tenemos el video en el canal de YouTube de ese momento. No, bueno, hay mucho para hablar sobre el desempeño de los generales en Malvinas y bueno, pero dejémoslo para otro capítulo. Bueno, papá, pero vamos a seguir hablando sobre varios temas de Malvinas y varias fechas importantes y gracias por nuevamente repasar los hechos históricos. No, gracias a vos por esta enorme oportunidad. Bueno, un gusto y hasta la próxima. Hasta la próxima, que Dios te bendiga y proteja siempre. Bueno, cuídate mucho en la cuarentena esta, ¿no? Vos también. Bueno, chao.